Saludos, soy Úrsula Rodríguez Caraballo, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. El video en reproducción trata sobre los límites del constructivismo pedagógico. A manera de introducción se plantea que el constructivismo, como teoría pedagógica o epistemológica, aporta una serie de planteamientos para el accionar educativo desde una perspectiva particular, las cuales cumplen unas funciones específicas. A partir de su iniciativa, el constructivismo se convierte para el mundo educativo en una gran aportación que, sin lugar a dudas, pone en manifiesto las grandes implicaciones que el acto educativo debe contemplar en relación a las estructuras cognitivas que identifican a sus implicados directos, es decir, los estudiantes, la forma como el accionar educativo influye en su desarrollo y la importancia que el medio sociocultural juega para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El paradigma constructivista se establece como una teoría del conocimiento que asume una posición teórica con una representación sobre la naturaleza del conocimiento apoyada en unidades y procesos concretos que se utilizan con fines explicativos. El constructivismo se ha establecido como un concepto, una filosofía, una metodología para la transformación del aprendizaje. Los estudios realizados sobre el constructivismo muestran una gran variedad de concepciones y aplicaciones del término, aspecto que se resalta la confusa determinación del objeto de estudio de la teoría constructivista. Es así como el constructivismo se enfoca o plantea unos enfoques a partir de lo epistemológico, de la teoría de la ciencia y la teoría de la filosofía de la ciencia. En lo que respecta a la epistemología, como teoría del conocimiento que busca validarla, su estudio enmarca una variedad de posturas dentro de las cuales se encuentra, primero, una concepción contemporánea, donde esa concepción contemporánea, su propósito es estudiar la naturaleza del conocimiento científico y las circunstancias de su producción. En lo que respecta a su visión desde o como teoría de la ciencia, trata los distintos problemas propios de la disciplina. Por último, en lo que respecta a la filosofía de la ciencia, plantea que el punto metodológico o que plantea desde el punto metodológico el cómo se da la aprehensión del conocimiento. Por todo esto, entonces se hace necesario conocer esos fundamentos para el análisis, la configuración, la adquisición y validación del conocimiento, es decir, desde su postura epistemológica. Aquí entonces se establece que dentro de estas posturas está la radical, la piagetiana y la social. En lo que respecta a la postura radical, el constructivismo es planteado como una teoría del conocimiento contraria a las anteriores, puesto que el constructivismo es una de las tendencias de mayor sustento teórico e influencia en los medios académicos educativos, pues sus fundamentos son basados en posicionamientos ontológicos y epistemológicos del conocimiento filosófico, lo cual afirma que el mundo se crea desde el pensamiento humano y depende de éste. En este sentido, su creador y principal exponente, Gramsci, plantea que el constructivismo es una teoría del conocimiento activo que trata al conocimiento como una encarnación de la verdad, la cual refleja al mundo en sí mismo independientemente del cognoscente. Asimismo, los principios del constructivismo radical plantean dos principios.
donde el primero indica que el conocimiento es construido de manera activa. Es construido de manera activa por tanto, sirve para la organización del mundo experiencial del sujeto. Forster expresó que el constructivismo radical plantea la tendencia entre el observador y el mundo observado, en el que la realidad aparece como el producto de la percepción y del lenguaje, como el resultado de la comunicación entre la persona y con otros. Esto lleva, por supuesto, a un cuestionamiento que plantea entonces cómo se conoce. Ya entonces, el constructivismo piagetiano tiene como referente los postulados epistemológicos de la epistemología genética, ese donde se origina el entremado teórico piagetiano, los cuales son la teoría de la etapa, la teoría de la equilibración, la utilización de los esquemas de razonamiento formal y el posicionamiento epistemológico. Desde esta perspectiva, es decir, la perspectiva piagetiana, el sujeto se acerca al objeto del conocimiento dotado de ciertas estructuras cognitivas previamente construidas, no innatas, mediante las cuales lo asimila. Desde dicha teoría, las estructuras se generan y evolucionan con el tiempo, es decir, a lo largo de la vida. Por tanto, el conocimiento no es una copia de la realidad externa, sino el resultado de la estructuración de sus propias experiencias, producto de la interacción dinámica entre el sujeto y el objeto de conocimiento. En lo que respecta al constructivismo social, su énfasis se fundamenta en otorgar soluciones coherentes a problemas de la enseñanza y el aprendizaje. A diferencia de la teoría piagetiana, plantea como fundamento del trabajo cognitivo la actividad social, reflejada en acciones y juicios sociales que al inferir entre sí hace necesario un proceso entonces de equilibración. Ahora, la epistemología constructivista. La epistemología constructivista muestra elementos comunes que se erigen como respuesta a las posturas empíricas y realistas, las cuales sostienen que el conocimiento es una copia fiel de la realidad. En este sentido, el constructivismo presenta elementos comunes entre los cuales se destacan, primero, que el conocimiento no se basa en lo externo. Por tanto, es entonces el resultado de una construcción de un observador que se encuentra siempre posibilitado de contactarse directamente con su entorno. Entonces, su comprensión del mundo no proviene de su descubrimiento, sino de los principios utilizados para construirlo. El segundo, que el conocimiento es una actitud, es una construcción mental resultante de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Del sujeto que aprende. Este paradigma es en esencia, o es en su esencia por ver el mundo de una manera particular, plantea entonces una interpretación de la realidad desde una concepción filosófica a partir de un conjunto de creencias, de supuestos para guiar el accionar educativo, el cual resulta de una actividad cognitiva del sujeto que por supuesto aprende, por tanto es concebido como una estructuración propia que surge de la comprensión lograda a partir de los fenómenos que se quiere conocer.
el último explica el cómo se llega al conocimiento. Este tercer elemento común, donde se concibe al sujeto como un participante activo que con el apoyo de agentes mediadores establece relaciones entre su bagaje, su cultura y la nueva información para lograr estructuras cognitivas que le permitan atribuirle significado a las situaciones que se le presentan. En este sentido, se plantea entonces como relevante hacer énfasis en que toda posición constructivista tiene marcado un interés por asuntos epistemológicos, los cuales posibilitan la resolución de la pregunta ¿qué es conocer? ¿Qué se quiere conocer? ¿Y qué se conoce? Siendo el objeto de estudio, por supuesto, la construcción, el desarrollo y el cambio de las estructuras del conocimiento. Las dificultades epistemológicas del constructivismo. Son varias las dificultades epistemológicas que presenta el constructivismo. Entre estas se destaca primero los vacíos en la elaboración del propio discurso constructivista. En este sentido se plantea que los propios discursos constructivistas, todavía plagados por dudas e incertidumbres, exigen que se le asuma de manera reflexiva y crítica, pues sus tesis fundamentales afirman que entre el estímulo y las respuestas dados por el sujeto de aprendizaje se dan entonces ciertos procesos intermedios mediante los cuales los aprendices interpretan el estímulo. Esto equivale entonces a admitir que el conocimiento implica una cierta construcción subjetiva. Por consiguiente, el conocimiento no es un producto de la acumulación de la observación, sino una actividad estructurante por parte del sujeto. Por eso, no existen en el hombre estructuras cognitivas innatas, porque el funcionamiento de la inteligencia es hereditaria y las estructuras de pensamiento van configurando los objetos mediante sucesivas acciones. Entonces, el conocimiento, desde este punto, es el resultado de un proceso dinámico e interactivo a través de las cuales la formación externa es interpretada y reinterpretada constantemente por la mente, que va construyendo de modo progresivo modelos explicativos cada vez más complejos. La segunda dificultad que presenta la epistemología constructivista es que reduce el realismo y el materialismo a sus versiones mecanicistas y contemplativas. Aspecto que lo somete a cuestionamiento, por supuesto, por la coincidencia entre sus postulados con los del empirismo de Hume. Al respecto, algunos autores, entre ellos Montes, plantean que la relación entre los diferentes autores estaba dada en torno a algunos principios epistemológicos, pero que de una manera se podría considerar que se está frente a una teoría, pero que de ninguna manera se podría considerar que se estaba frente a una teoría del conocimiento en sentido estricto. La tercera dificultad hace referencia a su lenguaje psicolizante, aspecto que lo hizo ver accesible a sus simpatizantes. La toma a la ligera de sus postulados, aspecto fuertemente señalado por Bustos, quien sostuvo que el mayor peligro que tiene el constructivismo es que se tome a la ligera sus postulados y que se llame como tal a cualquier cosa que suene a elaboración propia.
en donde solo quede como resultado un híbrido no defendible ni por unos ni por otros. Entonces, el peligro de la epistemología reside en la trivialización de la propuesta constructivista. La quinta dificultad hace referencia a no ser una propuesta monolítica. La sexta, de que existe una preferencia de sentido por su trascendencia en la educación. Al respecto, Mathieu plantea que la preferencia por hacer que tenga sentido más que por encontrar la verdad sobre ella es una de las características de la pedagogía y de la visión y elaboración curricular constructivista. Por lo tanto, el constructivismo radical y el social son problemas del conocimiento en términos de que un sujeto observa un objeto y se pregunta hasta qué punto lo que ve refleja la naturaleza o lo esencial del objeto, debido a que aprecia que su debilidad radica en no distinguir los objetos teóricos de la ciencia de los reales razonamientos, aspecto por la que Glasser plantea que si la teoría del conocimiento que constituye el constructivismo se adopta como una hipótesis de trabajo, produciría algunos cambios bastante profundos en la práctica generacional en el campo educativo. El sexto y último problema que plantea la dificultad epistemológica del constructivismo consiste en que privilegia los aspectos cognitivos del desarrollo frente a otros menos importantes, dentro de los cuales se destaca la conducta. En este sentido, se destacan los aspectos menos importantes, es decir, que no refleja los aspectos que se consideran puestos menos importantes porque no los exalta relacionados con lo afectivo, lo valorativo y lo ético. Desde esta perspectiva, el conocimiento es un proceso dinámico a través del cual la formación externa es interpretada y reinterpretada por la mente, que construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes, porque conoce la realidad a través de los modelos que construye para explicarla, siempre susceptible de ser mejorados o cambiados, teniendo como reto fundamental del constructivismo el de explicar cómo se produce el cambio cognitivo, asimismo la adquisición de nuevos conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. El constructivismo como teoría pedagógica se constituye para el mundo educativo en ese gran aporte con el cual se hace posible la atención a las tantas dificultades que presenta la tarea que cumple y la función que desempeña la pedagogía, ya que el proceso educativo enmarca unas características específicas y particulares, y esta teoría pedagógica plantea aspectos sobre el cómo educar y lo que se ha de generar para formalizar su objetivo, es decir, su propósito. Por ello, entonces, a continuación se presentan algunos aspectos importantes a destacar en relación con la educación y su acercamiento a la pedagogía constructivista. De aquí entonces se plantea que el acercamiento de la teoría constructivista con la pedagogía se establece a partir de la clara relación del individuo con la instrucción, lo cual produjo sus orígenes en los fundamentos que sobre el tema han aportado principalmente las investigaciones de Piaget, Ausubel, Vygotsky, de los cuales sus consideraciones orientan y se relacionan directamente con la estructura cognitiva y la edad del individuo. Desde esta perspectiva, entonces, como ya se ha dicho, el sujeto constructor es activo. Por ello, el conocimiento previo y la influencia que lo social ejerce para la construcción del conocimiento se constituyen en aspectos muy importantes y fundamentales a la hora de incrementar sus capacidades de manera particular.
Ahora entonces se presentan esas cuestiones que desde lo cognitivo, los saberes previos y los factores sociales y la capacidad individual describen y justifican la propuesta que acerca del aprendizaje con la teoría constructivista y sus planteamientos se presenta. Primero, en lo que respecta a las estructuras cognitivas, esta es una cuestión que desde la corriente constructivista plantea a la percepción como el proceso que implica a una articulación directa con el pensamiento. Por ello, en el desarrollo de la clase es importante o se considera importante tener en cuenta las cualidades del educando relacionadas con el nivel de desarrollo de su lógica, es decir, su edad, para categorizar las distintas actividades que desde el punto de vista operativo en esa zona de desarrollo se manifiesta, pues en sus primeros años la asimilación ordena los esquemas sensomotrices con unos que corresponden a límites perceptivos donde la eventualidad ha de darse mucho antes que aparezca el aprendizaje. Desde la estructura cognitiva, entonces, la formación de los conceptos se constituye en una acción que hace que emerjan las categorías y entonces aquí el sujeto está llamado a transitar recíprocamente desde una distribución elemental a otra bien organizada, lo que constituye la nota de reversibilidad que caracteriza la diferencia del pensamiento operatorio frente al intuitivo. Por consiguiente, es indiscutible o se considera indiscutible el papel de la percepción y del lenguaje en cuanto a su despliegue para acelerar el perfeccionamiento del intelecto, además de los códigos inactivos, icónicos y simbólicos que representan la propuesta de Piaget en su teoría múltiple sobre la representación, con los cuales el individuo logra potenciar su desarrollo cognitivo en procura de alcanzar niveles de mayor avance a los originados inicialmente, cuando se percata de la dificultad suscitada entre los dos de modo aludido y puede de esta manera solucionar el conflicto que tenía originalmente. Esto refleja, por supuesto, la importancia que el lenguaje representa en el sistema para la conservación de unas estructuras útiles que permitan incrementar los procesos que se dan en el pensamiento para que su madurez acontezca de manera más ágil, más rápido y por ende su elevación. En lo que respecta a los saberes previos, los planteamientos desde el constructivismo y su acercamiento a la pedagogía del aprendizaje significativo por recepción surge como respuesta a ciertas deficiencias que según Ausubel presentan la formulación que hiciera Brunner en la instrucción por descubrimiento. Sin embargo, varias de estas teorías o de estas reflexiones son basadas en sus planteamientos. En este sentido, el aprendizaje significativo alcanzado por la percepción o el descubrimiento se opone a la instrucción mecánica u operativa, pues el aprendizaje debe contemplar la distinción de novedad, donde la instrucción, es decir, el papel del docente basado en la recepción, incorpora los aspectos que tienen que ver con lo denominado el proceso o modelo del procesamiento de información, es decir, allí donde precisamente se toma la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, donde su establecimiento dinámico permitirá entonces al docente el reconocimiento de los saberes previos
para entonces estructurar lo que a partir de allí se debe impartir para que la experiencia de enseñanza-aprendizaje se constituya y adopte el tratamiento adecuado, de manera que alcance significación y su experiencia entonces se constituya en un proceso pertinente donde el educando pueda manifestar una disposición activa en la que factores como la motivación, la emoción o su actitud sean lo que le permita relacionar el material actual en su estructura cognitiva. Finalmente, en lo que respecta al factor social y las etapas de las capacidades individuales, este factor se constituye para el mundo educativo en un factor muy fundamental, pues el factor social de la actividad pedagógica y su funcionamiento permite entonces el desarrollo de esos aspectos planteados por Vygotsky, los cuales explican cómo el funcionamiento de la actividad psicológica y el cumplimiento de los asuntos derivados de la experiencia constituyen un factor decisivo al estudiar los enunciados por las operaciones que cumplen dichas zonas de manera integral, los cuales para ser interpretados requieren de la mediación, es decir, la interacción del docente, de manera que la exploración objetiva y la manipulación para establecer el significado de las palabras se constituye en un proceso significativo. Según lo dicho por este autor Vygotsky, es en el siguiente nivel donde se encuentra el intelecto y entonces le corresponde asumir la función de componente superior, tales como la memoria, la atención, el pensamiento y la percepción. En términos generales, para Vygotsky, el papel de la instrucción y su responsabilidad consiste en el intercambio que implica la comunicación y el desarrollo recíproco que se desprende de la llamada zona de desarrollo próximo, la cual tiene por objeto que el individuo vincule el contacto del medio que le rodea a su información genética, para que de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje se constituya en un proceso pensado, planeado, para ayudar a construir y a facilitar los aprendizajes, para que el educando entonces pueda cumplir a futuro las actividades que realiza hoy en asociación con alguien más capacitado de manera individual, solo. Y entonces le permita adquirir las competencias que le facilite resolverla por sí solo. Todo esto, por supuesto, requiere de un tipo de enseñanza particular, con una metodología, una estrategia y unos recursos específicos con los cuales se puede atender a necesidades previamente identificadas, de manera que su interacción con el medio constituya experiencias de verdad enriquecedoras. Entre las aportaciones del constructivismo, que son variadas, atendiendo a lo ya expuesto, se presentan las que se consideran principales desde que el constructivismo aporta al mundo en la enseñanza y el aprendizaje, donde inicialmente las aportaciones de Piaget, entre las cuales se plantea como fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva constructivista. Entonces, la primera está relacionada con la coordinación de las experiencias sensoriales con las motoras, ayudan a desarrollar sus estructuras cognitivas y a interpretar mejor la realidad. Esto, por supuesto, relacionado con niños de edad escolar inicial a través de la discriminación y manipulación de objetos. La siguiente aportación hace referencia a que el lenguaje como manifestación expresa alteraciones y cambios, por tanto, se debe conducir el raciocinio formal hacia las operaciones complejas. El intercambio comunicativo ayuda al desarrollo de las estructuras cognitivas. Por tanto, su favorecimiento debe estar encaminado a su avance en dirección al desarrollo de
las estructuras cognitivas, las cuales deben ser transformadas. En este sentido, por supuesto, los intercambios comunicativos suelen ser muy, pero muy provechosos. Siguiente, se debe propiciar las tareas que contribuyan al cambio de los esquemas cognitivos de los educandos. Pues para ello, estas ideas establecen un propósito. La enseñanza adquiere entonces un propósito específico. Pone atención a los nexos relacionados con la conducta, la dimensión estructural y matiz de fortalezas que predominan en lo afectivo. Estas, entonces, se constituyen asimismo en esos planteamientos que Novak y Althusser, en su enfoque significativo, aunque no encaja en la orientación constructivista por sus declaraciones abocadas a un sujeto que asimila los conocimientos de la realidad exterior, le proporcionan sin que cuente la elaboración del individual que puede estar comprometida en tal proceso. Sin embargo, el énfasis dado en los conocimientos previos y la interpretación de que ellos permitió reconocer sus trabajos, permitió entonces reconocer sus trabajos. En este sentido, la exploración de los conceptos previos permitió la realización de los mapas, conceptuales e instrumentos analíticos como instrumentos para analizar las estructuras cognitivas previas como referente para la construcción de los nuevos que se debe aprender. Sumado a ello, las aportaciones de Vygotsky plantean que para saber cómo funciona cualquier aspecto de la destreza cognitiva, es necesario evaluar en los infantes el origen y la transformación que se da desde que estos inician las etapas tempranas del desarrollo hasta que alcanzan niveles más avanzados en su progreso. En este sentido, el lenguaje, las palabras y las formas del discurso son instrumentos psicológicos importantes, pues pueden facilitar nuevas actividades mentales. Por tanto, los vínculos sociales y el ambiente sociocultural suministran y permiten destrezas como la memoria, el razonamiento y la atención para hacer que la estructura cognitiva entonces evolucione. Esto deja en evidencia el papel trascendental nuevamente que el adulto tiene para direccionar, sobre todo cuando la educación ha determinado una proyección a futuro, lo cual implica que la instrucción debe estar enfocada a que la zona de desarrollo potencial realmente se constituya en una realidad. Todo esto plantea entonces a un modelo de escuela específica. Asimismo, su marco teórico establece planteamientos específicos para el ejercicio de la elaboración en relación a la transmisión de los conceptos, la tutoría que lleva a cabo el docente y la evaluación que hace del aprendizaje el medio social. Entre las objeciones de la teoría constructivista se destacan principalmente las siguientes. Primero, que se juzga sus supuestos como verdad absoluta. Por ello, se da lugar para que se omitan los vacíos enormes que aún persisten en acerca de cómo los alumnos constituyen el conocimiento, también qué posición debe adoptar el saber formativo en cuanto a esas dificultades y cuál es el mecanismo empleado por los docentes para ejercer entonces su influencia. Esto plantea que sus principios deben estar o deben ser mejor evaluados para llegar a constituirse en verdaderamente aportaciones al campo educativo, teniendo en cuenta que la educación enmarca propósitos muy, pero muy específicos, los cuales plantean que la ausencia de una uniformidad en los criterios para definir lo que es en sí la postura constructivista. La segunda objeción hace referencia a la carencia de una base sólida que asistan los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, sus sustentos
a partir de los autores ya mencionados, no contemplan de manera específica y profunda la trascendental e importancia que implica la atención a la conducta como elemento esencial para el desarrollo del proceso educativo de los educandos. Por tanto, la ausencia de uniformidad en los criterios para definir lo que en sí la postura constructiva representa. Por tanto, se evidencia, como está aquí plasmado, la poca reciprocidad o claridad en torno a los problemas que el constructivismo intenta resolver al mundo de la enseñanza y aprendizaje. Finalmente, como conclusión, se establece que la exploración del tema plantea ampliamente las características generales y sus sustentos que consolidan la llamada teoría constructivista, corriente constructivista, teoría psicológica, teoría pedagógica constructivista o el nombre que se le atañe. En todo caso, queda en evidencia que su intención por aportar al mundo educativo otorga algunos aspectos muy importantes y valiosos que han enriquecido sin lugar a dudas al mundo educativo, por tanto se deben considerar y tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, su exploración permitió entonces establecer razonamientos suficientes para determinar que, como teoría pedagógica, contiene algunos vacíos muy importantes por atender, lo cual deja en manifiesto la importancia de continuar robusteciéndola para que finalmente se puedan construir en ese referente que aporta de manera integral a las tantas problemáticas que el mundo educativo demanda. Muchas gracias.